Ahora es turno del doctor Jorge Luis Rioja Vallejos. El doctor tiene grado de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, maestro en Derecho Constitucional, abogado fedatario juramentado con especialización en informática, tiene estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo, CAEN, licenciado en Ciencias de Comunicación, asesor y consultor en gestión pública, producción de legislación nacional, regional y local, también estudios de geopolítica, seguridad, defensa y desarrollo nacional, por más de 20 años de experiencia docente, tanto en universidades públicas, privadas, CAEN y AMAG. El doctor Jorge Luis Rioja Vallejos nos va a explicar el día de hoy el tema soberanía territorial y jurídica del Estado. Sin más, doctor Jorge, dejo el uso de la palabra en su persona. Muchas gracias, Juan. Primero que nada, agradecer al Instituto Apex Juris, Instituto de Investigación para la Ciencia y Humanidades, a la Universidad Privada Antonio Orrego y al Centro Iberoamericano, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de México, por la convocatoria a esta Jornada Internacional de Derecho Parlamentario, Civil y del Consumidor. Realmente debo hacer extensivo mi saludo a quienes están con nosotros tanto en el Face como en Zoom. La inquietud de tratar este tema me ha generado producto de la realidad con la que contamos en este presente siglo, y desde ya debemos empezar quizá haciendo una remembranza, rindiéndoles si se quiere homenaje a quienes nos preceden. Me refiero específicamente a los tratadistas que hablan sobre lo que es la soberanía, tanto territorial como popular o parlamentaria. Y digo esto porque es verdad que ellos nos preceden y dejaron todas sus propuestas y desde ya sugerencias de repente cómo funcionaban o cómo debieron funcionar esas instituciones como el Parlamento tutelares llamadas del Estado. Hago esta acotación a mérito de que igualmente invoco una reflexión a quienes nos escuchan, a los docentes y colegas y amigos de este evento. Soy de opinión que no debemos simplemente limitarnos a traducir los textos de quienes nos preceden. Creo que es un buen punto de partida para, a partir de ello, empezar a construir nuestra propia propuesta. Es decir, si nosotros vemos que tenemos como que nos preceden, entre otros, Kelsen y muchos otros juristas, hace 200 o 300 años. La academia en mi país, lamentablemente, veo de que se sigue repitiendo lo que dijeron otros. Empecemos a construir lo nuestro. Y para ello, agradecería mucho, si me permites, poder hacer una explicación con la primera diapositiva que tenemos. Estimados amigos, la propuesta que ponemos es, como ustedes pueden ver sobre el lado derecho, la imagen de nuestro país, pero en el contexto de lo que es el globo terráqueo. Es decir, tenemos que empezar a construir conocimiento jurídico para dar respuestas al desafío de este siglo desde una óptica geopolítica y geoestratégica. El mundo, ahora, con este virus que nos tiene a todos secuestrados por mandato, naturalmente, del gobierno, con la finalidad, entendemos, de proteger la vida de todos, considero que es una flagrante violación a la soberanía territorial de los estados. Más allá de que sin necesidad de que tengamos que enfrentarnos de repente a una guerra de gases futuros, hoy nos tenemos que inclusive entre parientes ni siquiera poder visitar, y mucho menos entre amigos. ¿Cuál debe ser el desafío del derecho constitucional peruano? Y como tal, el productor de esta, o de la aplicación de este derecho, el ejecutor en normas del Parlamento Nacional, el desafío es inmediato. Y decimos que el desafío es inmediato en un contexto concreto y práctico. Estamos con una representación parlamentaria, como se dice en el argot popular, que dé la talla para esta realidad. Y ahí nos encontramos con lo siguiente, fíjense. Tenemos el escenario de que la Constitución vigente, en su artículo 43, específicamente dice que la República de Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible.
Y el artículo 44 que dice que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger la población de las amenazas contra su seguridad. ¿Y qué tenemos como respuesta? ¿Qué tenemos como realidad del Perú hoy? Me gustaría saber, por ejemplo, cuánto se ha hecho o cuánto debe hacerse. Creo que es el desafío inmediato, porque lo que ya no se hizo es difícil poder retrotraer el tiempo por conservar la integridad territorial del Estado. Y me refiero específicamente a que nuestro país, si podemos pasar a la siguiente, Juan, en nuestro país, una más, por favor. Ese es el mapa del Perú hoy. Como ustedes pueden ver, nuestra bandera flamea desde la frontera marítima instituida por Bustamante, 200 millas marítimas. Sin embargo, tenemos que, tanto al norte y oriente y sur, nuestro país en casi 200 años ha cedido más de 730,000 kilómetros cuadrados de territorio. Es decir, ¿puede pasar la siguiente, por favor? Ha renunciado o ha permitido que se viole su soberanía territorial. Tenemos ahí el escenario histórico que ustedes pueden advertir. Y es en este contexto, digamos, cómo se construye esta soberanía territorial. Si podríamos volver a la pirámide, por favor, Juan. Gracias. Amigas, amigos, de alguna forma, quienes están en derecho conocen que esto se denomina la pirámide de Kelsen. El ordenamiento jurídico de nuestro país tiene esta estructura jerárquica. Como ustedes pueden ver, está en color celeste los tratados internacionales, que son los mecanismos del derecho internacional público que permiten o han permitido tener los países con el territorio que hoy cuenta cada uno de ellos y que de repente de manera disimulada o como se dice un poco saltándose el mandato de la ley, estamos de alguna forma renunciando a mantener la integridad de la soberanía territorial. Cuando advierto este escenario, nos encontramos que los tratados internacionales, según el mandato de la Constitución, el artículo 55 y 56, el 56 dice específicamente que los tratados deben ser aprobados por el Congreso, es decir, en el ejercicio de su soberanía y autonomía. ¿Y qué dice sobre ello? Que son aprobados los tratados sobre soberanía, dominio e integridad del Estado. Debemos acotar, si se quiere, con una referencia histórica reciente, la sentencia de la Corte de la Haya respecto a la delimitación marítima de la frontera con Chile. El anterior, tenemos el escenario con Ecuador, el caso Tiguinza. Es decir, en el caso Tiguinza, ¿qué hizo el Estado a través del gobierno? Dentro del territorio se cedió 1 kilómetro cuadrado. Sumado a lo que hemos referido en la diapositiva anterior de los 730,000 kilómetros ya cedidos anteriormente. La pregunta y el desafío para las nuevas generaciones será que debemos seguir con este proceso de desmembración del país. Considero que la respuesta debe ser no, sino por el contrario, garantizar que esa integridad se mantenga, ya que eso es lo que hasta hoy cuenta. Pero ante esta pandemia que tenemos, ¿qué fronteras se ha respetado? ¿La soberanía territorial? ¿La soberanía jurídica? ¿No es que acaso nos encontramos hoy de repente asistiendo a un escenario de que solo algunos pocos que tenían dinero van a tener más, producto del consumo de medicamentos? Otros, con mucha pena tengo que decirlo, a través del negocio de las funerarias y clínicas privadas también. Escuchaba ayer de que el tratamiento para un contagiado con este nuevo virus, que mutuamente se están haciendo responsables tanto China como otros estados, ser los productores de este virus, no quieren asumir responsabilidad alguna. Y considero que si bien es verdad, el conocimiento y la ciencia nos lleva a producir una serie de mecanismos protectores y garantistas de la vida, cuando hay este tipo de, llamemos pues, fuga de algo que no se quiere, el Estado
en el cual se desarrollan estas investigaciones, considero debe asumir su responsabilidad supranacional. Con ello, invoco en todo caso a que tengamos que repensar sobre lo que está pasando en nuestro país. ¿Podemos avanzar un poquito, Juan? Una más, por favor, la otra. La posición de nuestro país en el contexto geopolítico tiene estos eslabones como referencias trabajados del Centro de Altos Estudios Nacionales. En todo caso, hace muchos años atrás, el profesor Jaime Castro proponía precisamente una visión geopolítica del Estado en el contexto de la defensa y el desarrollo nacional. Hace unos 8 años atrás propuse de que todos los servicios de inteligencia para defender ya no el país, sino deberían unirse para defender el continente. Y fíjense que en nuestro país, antes que avanzar en un proceso de integración, si se quiere, latinoamericana o continental, no sé si consideran que de repente es una medida la más pertinente pensando en las nuevas generaciones, que se han dado 2 eventos, en mi opinión, penosos para nuestro país, como son el hecho de que el gobierno que está terminando con los diferentes accidentes que tiene en el escenario de la sucesión de autoridad, con fecha 25 de enero del 2018, un decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, a mérito de lo que establece el artículo 62 de la Constitución, en el contexto de lo que es lo denominado hoy contrato ley, y que los colegas que trabajan el tema civil, veo que como que no les interesa mucho, no veo mayor producción de análisis sobre ese texto del artículo 62. Pues resulta que el artículo 62, cuando nos habla de los contratos ley, no se refiere sino a que las concesiones, bajo el pretexto o la justificación de repente técnica, de que la inversión privada, tanto en servicios públicos, puede hacerse con capitales privados y se otorga bajo concesión. Estas concesiones son no menos de 25 años. Y quizá una concesión que se ha dejado de tratar producto, entre otras cosas, de la pandemia, es la concesión que se dio del caso Chinchero, que es un tema interesante. Ustedes pueden verlo en la página web del Ministerio de Transportes, inclusive, cómo es que se firma un contrato en unas condiciones y con una adenda se modifican este contrato y al final se ha resuelto el contrato. Las consecuencias jurídicas de esa resolución, presuntamente arregladas de buena fe, nos va a pasar la factura a todos los peruanos, puesto de que conocemos de que Kunturhuasi, que fue el concesionario, ya estaría demandando ante la CIADI para ser indemnizado por los 35 o 40 años de concesión que tenía sin haber puesto un metro de aeropuerto en Chincheros. Pero ello no queda solo. Tenemos que con fecha 30 de diciembre del 2017, el Ministerio de Agricultura igualmente otorga una concesión a una empresa transnacional en Madre de Dios, violando lo que establece el artículo 71 de la Constitución. Tanto el decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, el 011-2018, como el 020-2017 del Ministerio de Agricultura, los dos, o mediante los dos decretos, se otorgan concesiones a empresas transnacionales dentro de los 50 kilómetros de frontera. Curiosamente, la justificación técnica que otorga, en este caso, el gobierno de turno, dice que lo hace porque se declara de necesidad pública la inversión privada en actividades de reforestación, para el caso de agricultura en Madre de Dios. La pregunta sería un poco la siguiente en este contexto. La soberanía que ostenta nuestro país debe entenderse que es en el ámbito de sus fronteras. Y como tal, aquí sí debo hacer una acotación. Estos decretos han sido producidos luego de que el Ministerio de Defensa ha dado opinión favorable sobre este tema.
Más allá de ello, tenemos un escenario crítico respecto a lo que es la representación política que en mayor magnitud se expresa en el Congreso de la República. Y es también, para mí, decir que con mucha pena, advertir que un congresista, quien fue comandante general del Ejército del Perú, presenta un proyecto de ley para hacer una reforma en la Constitución en el sentido de que el artículo 71 no diga que ante la necesidad pública se hace por un decreto supremo, sino que se haga por ley. Soy de opinión personal, amigos, pensando en el Perú y en las nuevas generaciones, de que esa reforma del artículo 71 de la Constitución, si se hace, no debe quedarse en los 50 kilómetros, sino tal vez en unos 150, o declarar, o en todo caso simplemente eliminar esa, según dicen, esa frase poco feliz que dice por necesidad pública. ¿Qué debemos entender por necesidad pública? ¿Es necesidad pública en el caso del Ministerio o de la PCM, del decreto de la PCM que otorga una concesión minera en la frontera con Ecuador? ¿Es necesidad pública reforestar en Madre de Dios y darle en este caso en los dos escenarios, no es por si acaso concesión, sino es, dice, propiedad? Consecuentemente, el desafío mayúsculo para las soberanías, tanto institucionales como nacionales, ¿quién va a defenderlo si no es a través de la academia? Y por ello decía de que tenemos el desafío mayúsculo de todos empezar a pensar en el Perú y desde el Perú para el Perú. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Nuestro Perú será mejor cuando aceptemos nuestra diversidad étnica y estemos dispuestos a tener una sola identidad, Perú. Finalmente, debo acotar, con lo dicho, estimados colegas, amigos, participantes, de que el desafío para nuestra generación es mayúsculo. Tenemos que dejarle un mejor legado a las nuevas generaciones. Y con ello, y dada la apreciación que he hecho y el análisis que tenemos hoy, sumado a que este ciclo de permanencia en nuestras casas, sumado a que el aparato productivo del país no funciona, más el escenario político de las decisiones que nos ha generado un gran endeudamiento en los últimos meses, y se advertía en algunas opiniones técnicas de que todo lo que se creció en 20 años se está gastando en 4 meses. Como conclusiones de esta actividad, considero de que quizá podemos sustraerlo en una sola frase. La soberanía está en crisis. Y a partir de ello, creo que debemos hacer una oportunidad para dar un salto cualitativo que permita retomar el posicionamiento de nuestro país, retomar el escenario de respuesta no solamente de las instituciones con las que se cuenta, como las Fuerzas Armadas y las instituciones como los colegios profesionales y las universidades, los sindicatos y en sí toda la sociedad, garanticemos la integridad territorial de nuestro Perú. Muchas gracias. Doctor Rioja, muchísimas gracias por la exposición. Bastante interesante en realidad y quizás es uno de los temas que poco se aborda en la discusión académica y sobre todo atendiendo también a la postura particular, como seguramente de otros también profesores al respecto de un pensamiento de pronto antes que autónomo, desde una lectura propia de nuestras realidades que vivimos en América Latina, ¿no? Había comentado respecto a procurar un tema de la garantía de la territorialidad, del tema de la soberanía, eh, pero esto de pronto no está exento a razón de la misma pluralidad étnica que existe en nuestro país, ¿no? Como en gran parte de otros países de América Latina, ¿no? La diversidad cultural de alguna otra manera merita algunos esfuerzos para el Estado. En ese sentido, ¿cree que es posible de pronto garantizar esta territorialidad, esta soberanía
a razón de esta diversidad cultural que tenemos en nuestro país, o es que de pronto se tienen que realizar o crear otros mecanismos por parte del Estado para comprender toda esta multiculturalidad que en realidad exige pues colosales esfuerzos? En verdad, fíjate, el desafío creo que no requiere de mayor esfuerzo, simplemente de que el gobierno cumpla con la aplicación de normas ya vigentes. Entre otras, por ejemplo, tenemos normas que declara fronteras vivas. Y en un momento determinado, luego del conflicto con Ecuador, muchos soldados que combatieron en defensa de esa frontera esperaban de que el gobierno les dé facilidades de asentamiento en la zona de frontera para precisamente garantizar de mejor manera concreta. ¿Qué pasó? Solo los hicieron organizarse en algunas asociaciones, las que nunca fueron atendidas. Sumado a ello, tenemos que la diversidad étnica en nuestro país realmente postergada, no de hoy, sino de hace 200 años, y quizá un poco más. Llevo casi 200 años por el contexto de la proclamación. Fíjate que todo lo que es la producción de normas y decisiones desde el gobierno solo se producen en una sola lengua, que es el español. Y las etnias que tienen su propia identidad, su propio lenguaje, sus propias costumbres, simplemente tienen que cumplir la ley que se produce en español y se publica en el peruano, o simplemente se les aplica las penalidades o se les excluye de sus derechos. Sugerí en algún momento dado de que el gobierno debería implementar a través del Ministerio de Justicia programas de radio vía Radio Nacional y de repente contratar radios privadas para difundir por lo menos en su dialecto las normas que se producen y que las comunidades puedan estar enteradas de qué legislación tienen y en qué país estamos viviendo, y que también ellos son parte nuestra. Y no solamente esperar de que algún día, por ejemplo, creo que Canadá particularmente, produce sus normas en 3 idiomas. En el Perú se produce en una y tenemos que cumplirlo todos, así no sepamos hablar español. Entre otras situaciones de carácter, en todo caso, pues, excluyente, ¿qué tenemos hoy? Siglo XXI, pandemia, esta virtualidad que nos permite intercambiar ideas hoy. ¿Cuántos peruanos pueden participar en este proceso? Si tenemos de que la señal de Internet en Lima es deficiente, en el interior del país hay que tener suerte para poder acceder. Sumado a ello, hoy, para no decir los analfabetos del siglo XXI, se ha generado un cliché simpático: la brecha digital. Oye, ¿qué significa la brecha digital para el Perú? La brecha digital para el Perú significa que tenemos 32 millones de peruanos, lo que están en el registro, y lo que no están registrados, bueno, todavía no se han contado. Porque además eso los censos se hacen de mala forma. ¿Y qué eso qué implica? De que más o menos unos 10 a 12 millones de peruanos accedemos a Internet. Pero de ese grupo o de ese porcentaje de participantes en este medio, según el propio CIPTEL, el 70 u 80% son menores de 18 años. Es decir, ¿qué hacemos con esa población que nosotros, en este caso como nosotros, cuánto estamos preparados para competir hoy en el mundo global? Sumado a ello el escenario de lo que se nos viene, comercio electrónico y justicia cibernética. Me gustaría saber, por ejemplo, veo que el Poder Judicial en estos últimos días se ha esmerado en promover que se pueden presentar escritos por correo electrónico, que se pueden presentar pretensiones a discutir y que pueden haber decisiones jurisdiccionales vía virtual. La pregunta es un poco la siguiente: todos los expedientes electrónicos, llamados así el eje que le llama el Poder Judicial, son fotocopias, ¿tienen valor legal? ¿Las firmas de los actores serán validadas con el ojo del juez o del secretario? ¿Quién dará valor legal a la cantidad de información que maneja el Poder Judicial en un solo expediente, en un juzgado? Imagínate las salas y las cortes que tenemos en el Perú. Sumado a ello, tenemos el escenario de que ahora, escuchaba con mucha pena y leía declaraciones del ministro de Educación, que decía que los escolares que no pueden acceder a sus clases formales o tradicionales, porque ahora tienen que ser virtuales,
están pensando en aprobarlos a todos en el año. ¿Qué potencial humano estamos forjando para mañana? Si para empezar este desafío, es un desafío gigante, nuevo, para el que muy pocos estaban preparados. Y me gustaría saber, por ejemplo, de parte de quienes, las autoridades del gobierno regionales, gobiernos locales, gobierno central, ¿cuántos manejan sistemas informáticos para poder, y lo que es más de repente preocupante, cuántos conocen la realidad del país para sobre eso tomar decisiones? El desafío, reitero, es mayúsculo y la soberanía no solamente debe estar sujeta pues, a un escenario declarativo, sino efectivamente hacerlo aplicativo, pensando en las nuevas generaciones, porque quizás nosotros estamos cumpliendo también nuestro ciclo vital. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rioja, y como siempre, un gusto poder compartir algunas ideas respecto a estos temas. Espero contar con su participación en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.